Hola, mi querido nieto. Si estás escuchando esto, es porque finalmente decidiste abrir esta vieja grabación que dejé para ti. Me llamo Don Aurelio Mendoza, tengo 85 años, y esta es la historia más dolorosa que jamás pensé que tendría que contar. Es la historia de cómo un padre puede amar tanto a sus hijos que les da todo, absolutamente todo, y al final se queda completamente solo. Pero te prometo algo. Esta historia no termina como piensas en Buenos días, mi nieto querido. Siéntate cómodo, porque lo que vas a escuchar va a cambiar para siempre la forma en que ves a nuestra familia. Durante 85 años he caminado por este mundo, y si algo he aprendido, es que las historias más importantes son las que duelen más al contarlas. Esta no es solo mi historia, es la historia de muchos abuelos que, como yo, creyeron que el amor incondicional era suficiente. Es la historia de sacrificios silenciosos, de sueños rotos, pero también de una lección tan poderosa que podría salvarte de cometer los mismos errores que cometí yo. Te pido que escuches hasta el final, porque cada palabra que voy a decirte ha sido pagada con lágrimas, con noches sin dormir, y con el corazón roto de un viejo que pensó que había hecho todo bien. Si esta historia te conmueve, si sientes que necesitas escucharla completa, no te vayas. Quédate conmigo durante esta hora. Y te prometo que al final entenderás por qué decidí grabártela. Y si conoces a alguien más que necesite escuchar esto, comparte esta historia, porque tal vez juntos podamos evitar que otras familias vivan lo que yo viví. Los cimientos del sacrificio, mi historia, comienza hace más de 60 años, cuando tu abuela Carmen y yo éramos jóvenes llenos de sueños. Vivíamos en una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, con apenas lo suficiente para subsistir. Yo trabajaba desde antes del amanecer hasta muy entrada la noche, cargando bultos en el mercado, limpiando establos, haciendo cualquier trabajo que pudiera conseguir. Carmen cosía ropa para las señoras del pueblo, y sus dedos siempre estaban pinchados por las agujas, pero nunca se quejaba. Teníamos una mesa de madera que yo mismo había construido con mis manos temblorosas de principiante, 2 sillas desiguales y un colchón que habíamos rellenado con paja del campo. Pero éramos felices, nieto mío. Éramos pobres en dinero, pero ricos en amor y en sueños. Todas las noches, después de cenar nuestros frijoles con tortillas, nos sentábamos en el pequeño patio y hablábamos sobre el futuro que queríamos construir para nuestros hijos. Aurelio, me decía Carmen, nuestros hijos van a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Van a estudiar, van a tener una casa grande, van a ser profesionales respetados en el pueblo. Y yo asentía, porque ese era también mi sueño más profundo. Cuando nació tu padre, Miguel, el primero de mis 4 hijos, sentí que mi corazón se expandía hasta ocupar todo el universo. Lo sostuve en mis brazos por primera vez, y le hice una promesa, que cambiaría el curso de toda mi vida. Hijo mío, vas a tener todo lo que yo no tuve. Te lo juro por mi vida. Esa promesa se convirtió en mi religión, en mi razón de existir. Cada peso que ganaba, cada hora extra que trabajaba, cada sacrificio que hacía, todo era por mis hijos. Carmen y yo dormíamos en el suelo para que los niños tuvieran la cama. Nosotros comíamos los pedazos más pequeños para que ellos tuvieran las mejores porciones. Recuerdo vívidamente el día que decidí empezar mi pequeño negocio de carpintería. No tenía herramientas, no tenía experiencia formal, pero tenía algo más valioso: a la determinación férrea de un padre que haría cualquier cosa por sus hijos. Con mis manos callosas y mi corazón lleno de esperanza, comencé a tallar el futuro de mi familia. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Había días en que no vendía ni una silla, ni una mesa pequeña, pero yo seguía trabajando, aprendiendo, mejorando. Carmen se levantaba a las 4 de la mañana para preparar tamales que vendía en la esquina de la plaza, y con esos pesos comprábamos madera para mis proyectos. Cada noche, cuando los niños ya dormían, Carmen y yo nos sentábamos a planear. Mira, Aurelio, me decía mostrándome un papel donde había anotado números. Si seguimos así, en 5 años podremos comprar esa casa cerca de la escuela. Y yo sentía que la esperanza me llenaba el pecho, como el aire llena los pulmones. Los vecinos pensaban que estábamos locos. ¿Para qué se sacrifican tanto? Nos dish, los hijos son ingratos. Al final se van y los dejan.
pero nosotros no les hacíamos caso. Nosotros sabíamos que el amor de un padre por sus hijos es más fuerte que cualquier duda, más poderoso que cualquier miedo. Así comenzó mi historia, nieto mío, con las manos vacías, pero el corazón lleno, con la pobreza golpeando nuestra puerta, pero la esperanza viviendo en nuestro hogar, sin saber que cada sacrificio que hacía me estaba llevando por un camino que, décadas después, me dejaría completamente solo. Pero eso, mi querido nieto, apenas es el comienzo de esta historia que necesitas escuchar completa, el crecimiento. De los sueños los años pasaron como hojas llevadas por el viento, y mi pequeño taller de carpintería comenzó a dar frutos, palabra por palabra, cliente por cliente. Mi reputación se fue extendiendo por el pueblo y los alrededores. La gente comenzó a buscarme no solo por mis precios, sino por la calidad de mi trabajo y la honestidad que Carmen y yo habíamos puesto como cimiento de nuestro negocio para cuando tu padre Miguel cumplió 10 años. Ya teníamos 2 empleados trabajando conmigo y Carmen había dejado de coser para otras personas para dedicarse completamente a llevar las cuentas del negocio. Habíamos logrado comprar esa casa cerca de la escuela con la que tanto habíamos soñado y por primera vez en nuestras vidas teníamos un poco de estabilidad económica, pero la estabilidad no era suficiente para mí. Yo quería más para mis hijos. Quería que Miguel, tu tía Rosa, tu tío Carlos y tu tía Isabel tuvieran oportunidades que yo jamás había tenido. Quería que fueran doctores, ingenieros, maestros respetados. Quería que el apellido Mendoza fuera sinónimo de éxito y respetabilidad en toda la región. Así que tomé una decisión que marcaría los siguientes 30 años de mi vida: ampliar el negocio. Pedí un préstamo en el banco, hipotecando nuestra nueva casa y arriesgando todo lo que habíamos construido. Carmen me apoyó sin dudar, aunque vi el miedo en sus ojos cuando firmamos esos papeles. ¿Y si no sale bien, Aurelio?, me preguntó esa noche, mientras contábamos y recontábamos los pocos ahorros que nos quedaban. Entonces trabajaremos el doble, le respondí, tomando sus manos entre las mías. Por nuestros hijos, Carmen. Todo por nuestros hijos. El nuevo taller era 3 veces más grande que el anterior, y contraté a 6 empleados más. Comenzamos a fabricar no solo muebles para casas, sino también pupitres, para escuelas y escritorios, para Office House, incluso algunos trabajos decorativos para la iglesia del pueblo. El dinero comenzó a llegar de manera más constante, y por primera vez en nuestras vidas pudimos permitirnos algunos lujos. Recuerdo el día que llegué a casa con el primer televisor que habíamos comprado. Era un aparato pequeño, en blanco y negro, pero para mis hijos fue como si hubiera traído magia pura a nuestro hogar. Miguel, que ya tenía 12 años, no podía quitar los ojos de la pantalla. «Gracias, papá», me dijo, y en ese momento sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Pero yo no me conformaba con pequeños lujos. Quería que mis hijos tuvieran educación de calidad, así que comencé a ahorrar para enviarlos a las mejores escuelas de la ciudad. Carmen calculaba los gastos en uniformes, libros, transporte, colegiaturas. Era una cantidad que nos quitaría el sueño, pero estábamos decididos a hacerlo. «A los niños del pueblo van a la escuela local», me decían mis vecinos. «¿Por qué quieres complicarte tanto?». Pero yo sabía que la educación era la única herencia real que podía dejarles a mis hijos. El dinero se puede perder, las casas se pueden vender, pero el conocimiento, eso nadie se los puede quitar. Carmen trabajaba incansablemente, llevando la contabilidad del negocio, atendiendo a los clientes y además manteniendo nuestra casa impecable. Yo la veía adelgazarse, la veía cansarse, pero cada vez que le preguntaba si quería descansar, me respondía con esa sonrisa que me había enamorado desde el primer día: «Todo sea por nuestros hijos». Aurelio, los domingos eran nuestros únicos días de descanso y los dedicábamos completamente a la familia. Llevábamos a los niños al parque, les comprábamos helados y por las tardes nos sentábamos todos juntos en el patio a conversar sobre sus sueños y aspiraciones. Miguel quería ser ingeniero, Rosa soñaba con ser maestra, Carlos hablaba de ser doctor, e Isabel, la más pequeña, cambiaba de profesión cada semana. Esos domingos eran nuestro tesoro más preciado, porque veíamos en los ojos de nuestros hijos la gratitud por todo lo que estábamos haciendo por ellos. Ellos entendían que mamá y papá trabajaban mucho,
porque los amábamos mucho, y esa comprensión nos daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, nieto mío, había algo que yo no sabía en ese momento. Había algo que ni Carmen ni yo podíamos ver, cegados como estábamos por nuestro amor incondicional y nuestros sueños para el futuro. Estábamos creando expectativas tan altas, estábamos siendo tan generosos, tan sacrificados, que sin darnos cuenta, estábamos sembrando las semillas de lo que años después se convertiría en nuestra mayor tragedia. Los frutos del esfuerzo, los años de la adolescencia de mis hijos, fueron, sin duda, los más intensos de mi vida como padre y empresario. Miguel ya estaba en la preparatoria en la ciudad, viajando todos los días en el autobús que yo pagaba religiosamente cada mes. Rosa había demostrado ser brillante en matemáticas y ciencias. Carlos tenía una memoria prodigiosa. Y Isabel mostraba un talento natural para las artes que nos llenaba de orgullo. A mi taller de carpintería había crecido, tanto que ya no era solo un taller, sino una pequeña fábrica. Teníamos contratos con escuelas de 3 municipios vecinos, y había semanas en las que trabajábamos incluso los domingos para cumplir con todos los pedidos. Carmen había tenido que contratar a 2 mujeres para que la ayudaran con la administración, porque ella sola ya no podía manejar tantos números, tantas facturas, tantos clientes. Pero el éxito tenía su precio. Nieto mío, yo salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba después de las 8 de la noche. Los domingos familiares se fueron haciendo cada vez más escasos, porque siempre había un pedido urgente, siempre había un cliente importante que atender, siempre había algo que no podía esperar. Aunt Carmen me decía, con esa paciencia infinita que la caracterizaban a Aurelio, los niños te extrañan. Habla más con ellos, pregúntales sobre sus clases, sobre sus amigos. Pero yo llegaba tan cansado que muchas veces solo tenía energía para cenar rápidamente y caer rendido en la cama. A mi justificación era siempre la misma. Todo esto es por ellos. Carmen, cada peso extra que ganemos es un peso más para su educación, para su futuro. Y ella asentía, porque ambos sabíamos que era verdad. Pero había otra verdad que yo no quería ver. Estaba perdiendo la oportunidad de conocer realmente a mis hijos. A Miguel comenzó la universidad para estudiar ingeniería civil, y el orgullo que sentí el día de su ingreso fue indescriptible. Mi hijo, el hijo de un carpintero que había comenzado con las manos vacías, iba a ser ingeniero. Rosa siguió sus pasos 2 años después, estudiando para maestra. Y luego Carlos entró a medicina. Isabel, mi pequeña artista, decidió estudiar diseño gráfico en una universidad privada de la capital. Los gastos se multiplicaron exponentially. Colegiaturas, libros, materiales, apartamentos cerca de las universidades, gastos de manutención. Había meses en los que el 80% de las ganancias del negocio se iban en la educación de mis hijos. Carmen y yo vivíamos con lo mínimo, pero ellos tenían todo lo que necesitaban. Y más recuerdo vívidamente una conversación que tuve con Miguel durante una de sus visitas. Él ya estaba en 3er año de carrera y había venido a casa para las fiestas navideñas. Estábamos sentados en el taller y yo le estaba mostrando una mesa nueva que había diseñado en papá. Me dijo, no entiendo por qué sigues trabajando tanto. Ya ganamos suficiente dinero. Me quedé sorprendido por su comentario. Hijo, le respondí, trabajo para que tú y tus hermanos nunca tengan que preocuparse por el dinero como me preocupé yo. Pero él solo se encogió de hombros y cambió de tema. Esa actitud comenzó a repetirse en todos mis hijos. Cuando les contaba sobre los sacrificios que habíamos hecho por ellos, cuando les hablaba sobre los primeros años duros, ellos escuchaban con una especie de aburrimiento, como si fuera una historia que ya habían oído demasiadas veces. Aunt Carmen me lo hizo notar una noche y, Ana Aurelio, los niños no entienden lo que hicimos por ellos, porque nunca han pasado necesidades. Para ellos, tener todo es normal. Sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho, pero las rechacé. Es mejor así, le dije. Es mejor que no sepan lo que es la pobreza. Los años universitarios pasaron en un torbellino de gastos, graduaciones y celebraciones. Miguel se graduó con honores y consiguió trabajo inmediatamente
en una constructora importante. Rosa se convirtió en maestra y fue asignada a una escuela en la ciudad. Carlos terminó medicina y comenzó su residencia en un hospital prestigioso. Isabel, después de graduarse, montó su propio estudio de diseño. Yo me sentía el padre más orgulloso del mundo. Mis 4 hijos eran profesionales exitosos, respetados en sus campos, con futuros brillantes por delante. Todo lo que Carmen y yo habíamos soñado se había hecho realidad. Éramos los padres del pueblo que habían logrado lo imposible en que todos sus hijos fueran profesionales. Pero había algo que no encajaba, algo que me causaba una inquietud extraña. Mis hijos visitaban cada vez menos la casa. Sus llamadas telefónicas eran cada vez más cortas y espaciadas. Cuando venían, parecían apurados, como si estar en casa fuera una obligación molesta que había que cumplir rápidamente. Es normal, me decía Carmen, aunque yo notaba la tristeza en sus ojos. Los jóvenes tienen sus propias vidas, sus propios problemas. Ya no nos necesitan como antes. Pero en el fondo, ambos sabíamos que había algo más profundo sucediendo, algo que no entendíamos completamente. Las primeras grietas, la primera grieta real en nuestra relación familiar, apareció cuando Miguel se casó con Patricia, una muchacha de buena familia de la ciudad. Carmen y yo no fuimos consultados sobre la boda, simplemente recibimos una invitación formal como cualquier otro invitado. El dolor que sentí al recibir ese sobre elegante fue como un puñal en el corazón. Pero me dije a mí mismo que era normal, que los jóvenes de ahora hacían las cosas diferente. La boda fue lujosa, celebrada en uno de los hoteles más caros de la capital. Carmen y yo nos sentimos como extraños en nuestro propio traje de domingo, rodeados de gente elegante que hablaba de cosas que no entendíamos. Cuando le pregunté a Miguel sobre los gastos de la boda, él me sonrió condescendientemente y me dijo: «Y no te preocupes por eso, papá. Patricia y yo tenemos todo controlado». Pero después supe, por comentarios que escuché por casualidad, que el padre de Patricia había pagado la mitad de la boda y Miguel había pedido un préstamo para la otra mitad. ¿Por qué no me había pedido ayuda? ¿Por qué prefirió endeudarse antes que hablar conmigo? Cuando se lo pregunté, su respuesta me dolió más que un golpe físico. «Papá, tú ya has hecho suficiente por mí. No quiero ser una carga toda mi vida». ¿Una carga? Mi hijo, por quien había trabajado día y noche durante 30 años, pensaba que ayudarlo era verlo como una carga. Carmen lloró esa noche, y yo la abracé sin saber qué decir. Sin entender que habíamos hecho mal a Rosa, se casó al año siguiente, y nuevamente fuimos informados, no consultados. Su boda fue más sencilla, pero la dinámica fue la misma. Nosotros éramos los padres que aparecían para la ceremonia, y después desaparecían discretamente. Cuando intenté hablar con ella sobre sus planes para el futuro, sobre si necesitaba algo, me respondió con esa sonrisa educada, pero distante, que habían adoptado todos mis hijos, San Carlos. Mientras tanto, había conocido a una doctora durante su residencia, y hablaba de ella como si fuera la mujer más maravillosa del mundo. Pero cuando le preguntamos cuándo la íbamos a conocer, siempre tenía una excusa. «Están muy ocupados con el hospital. Viven muy lejos. Ya encontraremos el momento adecuado». El momento adecuado nunca llegó a Isabel. Era la única que todavía mantenía un poco de cercanía con nosotros. Pero incluso ella había comenzado a cambiar. Su estudio de diseño estaba creciendo rápidamente, y cada vez que hablábamos, todo giraba en torno a sus clientes importantes, sus proyectos prestigiosos, el apartamento lujoso que había comprado en el centro de la ciudad en una tarde. Mientras Carmen y yo estábamos cenando solos en nuestra casa, ella me dijo algo que me marcó para siempre: «Ana Aurelio, ¿tú crees que hicimos algo mal como padres?». La pregunta me tomó por sorpresa, porque era algo en lo que yo también había estado pensando últimamente. «No sé, Carmen», le respondí honestamente. «Les dimos todo lo que pudimos, más de lo que pudimos. Los educamos, los apoyamos, nunca les faltó nada». Pero ella movió la cabeza, tristemente. «Tal vez ese fue el problema», me dijo. «Tal vez les dimos tanto que nunca aprendieron a valorar lo que tenían en sus palabras». Me golpearon como un rayo. ¿Era posible que nuestro amor, nuestros sacrificios, nuestra generosidad hubieran sido contraproducentes? Habíamos creado hijos que veían todo como algo que merecían por derecho, en lugar de como regalos que habían sido dados con amor. Comencé a observar más detalladamente
las actitudes de mis hijos durante sus visitas, cada vez más esporádicas. Miguel hablaba de nosotros con sus amigos como mis padres del pueblo, con un tono que sugería cierta vergüenza. Rosa parecía incómoda cuando sus colegas maestras preguntaban por su familia. Carlos evitaba completamente el tema de sus orígenes en la gota que derramó el vaso. Fue el día del cumpleaños número 60 de Carmen. Habíamos invitado a todos los hijos con sus respectivas parejas para una cena familiar sencilla. Solo vino Isabel, y llegó tarde, porque había tenido una junta importante que no podía cancelar. Miguel mandó flores con una tarjeta, Rosa llamó por teléfono para disculparse, y Carlos simplemente no dio señales de vida en esa noche. Viendo a Carmen tratar de sonreír mientras cortaba su pastel de cumpleaños, con solo Isabel y yo presente, entendí que algo fundamental había cambiado en nuestra familia. Ya no éramos una prioridad en las vidas de nuestros hijos. Éramos una obligación ocasional, un deber que cumplían cuando no tenían algo más importante que hacer. Ann Carmen nunca se quejó abiertamente, pero yo la veía adelgazar, la veía perder esa luz en los ojos que había sido su característica durante todos nuestros años juntos. No pasa nada, Aurelio, me decía cuando yo mencionaba la ausencia de los niños. Están construyendo sus propias vidas. Eso es lo que queríamos, ¿no? Pero yo sabía que no era eso lo que habíamos querido. Habíamos querido darles alas para volar, no para que se alejaran tanto que no pudieran encontrar el camino de regreso a casa. El precio de la generosidad. Los siguientes años trajeron consigo una dolorosa comprensión de lo que realmente significaba haber sido padres tan generosos. Carmen y yo comenzamos a envejecer, y con la edad llegaron los primeros problemas de salud, las primeras limitaciones y la primera necesidad real de apoyo por parte de nuestros hijos. A mi negocio, que había sido próspero durante décadas, comenzó a declinar. La competencia de las grandes fábricas de muebles, los cambios en el mercado y mi propia edad avanzada hacían cada vez más difícil mantener el mismo nivel de ingresos. Tuve que despedir a varios empleados, reducir la producción, y por primera vez en muchos años, Carmen y yo comenzamos a preocuparnos por el dinero. Cuando les mencioné la situación a mis hijos, esperando tal vez un poco de comprensión o apoyo, sus reacciones me dejaron helado hasta los huesos. Miguel me sugirió que tal vez era hora de jubilarse y disfrutar la vida. Rosa me dijo que ella también tenía problemas económicos con el salario de maestra. Carlos me explicó que estaba invirtiendo todo su dinero en especializaciones médicas. Isabel me aseguró que su negocio estaba en una etapa muy delicada. A ninguno de ellos ofreció ayuda concreta. Ninguno de ellos parecía entender que el hombre que había pagado sus carreras universitarias, que había sacrificado 30 años de su vida por darles el mejor futuro posible, ahora necesitaba un poco de apoyo de vuelta. La salud de Carmen comenzó a deteriorarse cuando cumplió 62 años. Los médicos dijeron que necesitaba una operación del corazón, pero era costosa, y el seguro social no la cubría completamente. Por primera vez en mi vida, me vi en la necesidad de pedir ayuda económica a mis hijos para algo realmente importante. La salud de su madre, a Miguel, me dijo que podía ayudar con una pequeña cantidad, pero que estaba pagando la hipoteca de una casa nueva y no podía comprometerse con mucho. Rosa lloró por teléfono y me explicó que acababa de pedir un préstamo para arreglar su casa. Carlos me habló durante media hora sobre lo caro que era vivir como médico residente, pero no ofreció ni un peso. Isabel fue la única que se ofreció a ayudar, pero admitió que tampoco tenía mucho dinero disponible. Tuve que vender una parte del taller, una parte de mi vida, una parte de mis sueños, para pagar la operación de Carmen. Mientras firmaba los papeles de venta, pensé en todos los años que había invertido construyendo ese negocio. Pensé en todos los sacrificios que había hecho para que mis hijos nunca tuvieran que pasar por algo. Así en Carmen se recuperó de la operación, pero algo cambió en ella. Comenzó a hablar menos, a sonreír menos, a refugiarse en la lectura y en las telenovelas de la tarde. Cuando le preguntaba en qué pensaba, me decía en nada, Aurelio, solo estoy cansada. A las visitas de los niños se volvieron aún más esporádicas después de la operación. Era como si el hecho de que hubiéramos necesitado su ayuda los hubiera hecho sentir incómodos. Miguel venía cada 3 o 4 meses, siempre con prisa. Rosa llamaba por teléfono,
pero raramente venía en persona. Carlos prácticamente desapareció, alegando que su trabajo como médico le consumía todo el tiempo en una tarde, mientras Carmen descansaba después de almorzar. Recibí una llamada de Miguel que me cambió la perspectiva para siempre. Papá, me dijo con esa voz profesional que usaba para tratar conmigo. Patricia y yo hemos estado hablando. Creemos que sería bueno que tú y mamá consideraran mudarse a un lugar más pequeño, algo más fácil de mantener. ¿A qué te refieres, hijo?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía hacia dónde iba la conversación. Bueno, continuó. Hay unos apartamentos para personas de la tercera edad que están muy bien. Tienen atención médica, actividades para los abuelos, y ustedes no tendrían que preocuparse por mantener esa casa tan grande. Lo que Miguel realmente me estaba diciendo, aunque no lo dijera directamente, era que Carmen y yo sobrábamos en sus vidas, que éramos una responsabilidad que preferían delegar a una institución antes que asumir personalmente en hijo. Le dije, tratando de mantener la calma, esta es nuestra casa. Aquí construimos nuestra familia. Aquí están todos nuestros recuerdos. Pero él tenía respuesta para todo, papá. Tienes que ser práctico. A su edad, un accidente, una emergencia, y no hay nadie cerca para ayudarlos. Era cierto, pero dolía escucharlo de esa manera fría, calculada, como si fuéramos un problema que había que resolver de la manera más eficiente posible. Esa noche le conté a Carmen sobre la conversación con Miguel. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré a Aurelio. Creo que nuestros hijos nos ven como nos veíamos nosotros a nuestros padres cuando éramos jóvenes, como una generación del pasado que ya cumplió su función. Sus palabras me dolieron porque tenían algo de verdad. Nosotros también habíamos estado tan ocupados construyendo nuestro futuro que tal vez no habíamos dedicado suficiente tiempo a nuestros propios padres. Tal vez estábamos cosechando lo que habíamos sembrado, no solo con nuestros hijos, sino con nuestro propio ejemplo. La decisión que cambió todo fue, en ese momento de dolor y desilusión, cuando tomé la decisión más importante de mi vida, la decisión que definiría el resto de mi historia, y que, nieto mío, es la razón principal por la que estoy grabando este mensaje para ti en una mañana. Después de una noche sin dormir reflexionando sobre todo lo que había vivido, llamé a mi abogado, el licenciado Martínez, que había llevado los asuntos legales de mi negocio durante muchos años. Le pedí que viniera a casa, porque tenía algo muy importante que discutir con él. Cuando llegó, Carmen estaba en el jardín cuidando sus flores, y yo lo llevé a mi estudio. Licenciado, le dije, quiero hacer mi testamento. Él asintió, pensando que era una decisión natural para un hombre de mi edad. ¿Cómo quiere distribuir sus bienes, don Aurelio?, me preguntó. Sacando sus papeles, mi respuesta lo dejó sorprendido. Quiero dejarle todo a mis hijos a partes iguales. La casa, el taller, todos los ahorros, todo lo que Carmen y yo hemos construido durante nuestra vida. El abogado me miró, extrañado. Todo. Don Aurelio, ¿no quiere reservarse nada para ustedes mientras vivan? No, le respondí con firmeza. Quiero dárselos ahora, mientras estoy vivo. Quiero hacer la repartición de la herencia mientras pueda ver sus caras de alegría. El licenciado Martínez trató de disuadirme. Me explicó que era muy arriesgado, que podía quedarme sin recursos para mis últimos años, que debía pensar mejor las cosas. Pero yo tenía mi plan perfectamente claro. Durante toda mi vida había sido un padre generoso. Había dado todo por mis hijos sin esperar nada a cambio. Ahora quería dar el regalo final. El regalo que demostraría, de una vez por todas, lo mucho que los amaban. Les daría toda mi fortuna mientras aún podía ver su felicidad. Esa tarde les hablé a los 4 hijos por teléfono y les pedí que vinieran a casa el domingo siguiente para una reunión familiar importante. Por primera vez en meses, todos confirmaron su asistencia. Tal vez había algo en mi voz que les hizo entender que era realmente importante. O tal vez la curiosidad pudo más que su indiferencia habitual. Carmen me preguntó qué estaba planeando, pero yo solo le dije en algo que debía hacer hace mucho tiempo, mi amor. Algo que va a hacer felices a nuestros hijos. Ella me conocía demasiado bien y sabía que yo estaba tramando algo, pero decidió confiar en mí como había hecho durante toda nuestra vida juntos. El sábado por la noche, mientras preparaba los documentos
que el licenciado Martínez había redactado. Sentí una mezcla de emoción y nerviosismo que no había experimentado desde el día de mi boda. Estaba a punto de hacer algo que cambiaría nuestras vidas para siempre, algo que demostraría mi amor de la manera más tangible posible. Aunt Carmen preparó una comida especial para el domingo, como en los viejos tiempos cuando las reuniones familiares eran frecuentes y llenas de alegría. Puso la mesa con el mantel bordado que había hecho cuando los niños eran pequeños. Sacó la vajilla buena que solo usábamos en ocasiones especiales y llenó la casa con el aroma de los platillos favoritos de cada uno de nuestros hijos. Cuando llegaron, uno por uno, durante el transcurso de la mañana, pude ver en sus rostros esa mezcla de obligación y curiosidad que había caracterizado sus visitas en los últimos años. Miguel llegó con Patricia, ambos vestidos elegantemente como si vinieran de misa. Rosa vino sola, porque su esposo tenía trabajo. Carlos apareció sin su novia doctora, como siempre. Isabel llegó última, disculpándose por el tráfico de la ciudad. Después de la comida, cuando todos estaban relajados y conversando, me puse de pie y golpeé suavemente mi copa con una cuchara, como hacía mi padre cuando quería llamar la atención durante las reuniones familiares de mi infancia. Hijos míos, comencé, sintiendo que la emoción me embargaba. Los he reunido aquí porque quiero hacer algo que he estado planeando durante mucho tiempo, algo que creo que va a demostrarles, de una vez por todas, lo mucho que los amo y lo orgulloso que estoy de ustedes. Vi cómo se enderezaban en sus sillas, cómo intercambiaban miradas rápidas entre ellos. Carmen me tomó de la mano, dándome el apoyo silencioso, que siempre había sido mi fortaleza durante toda mi vida. Continué. He trabajado para ustedes. Cada peso que he ganado, cada sacrificio que he hecho, cada hora que he invertido en el negocio, todo ha sido pensando en su futuro, en su bienestar, en su felicidad. Las palabras salían de mi corazón con una honestidad que me sorprendía a mí mismo. Saqué los documentos que tenía preparados y los puse sobre la mesa. Por eso, hoy, mientras aún estoy vivo para ver sus sonrisas, quiero darles la herencia completa. Todo lo que su madre y yo hemos construido durante estos 40 años de matrimonio, todo lo que hemos ahorrado, todo lo que tenemos, es suyo desde este momento. El regalo más grande, la casa, continué, señalando los documentos, está valorada en 2.3 millones de pesos. El taller, con toda la maquinaria y el inventario, vale aproximadamente 1.8 millones. Nuestros ahorros suman 800,000 pesos. En total, estamos hablando de casi 5 millones de pesos que se dividirán en partes iguales entre ustedes 4. Miguel fue el primero en reaccionar. Se inclinó hacia adelante, tomó los documentos y comenzó a revisarlos con esos ojos de ingeniero que analizaba cada detalle. Papá, dijo finalmente, ¿estás seguro de esto? ¿Has pensado en lo que van a necesitar tú y mamá para vivir? La pregunta me llenó de una alegría inmensa, porque pensé que finalmente mi hijo estaba demostrando preocupación genuina por nosotros. Hijo, le respondí, tu madre y yo ya hemos vivido nuestra vida. Ahora queremos verlos a ustedes prosperar, construir sus propias familias, realizar sus sueños sin preocupaciones económicas. Rosa tenía los ojos llenos de lágrimas. Se levantó de su silla y me abrazó fuertemente. Papá, esto es demasiado generoso. No sabemos cómo agradecerte. Carlos parecía estar haciendo cálculos mentales, y pude ver en su expresión una satisfacción que no había visto en años. Isabel, mi pequeña artista, me tomó de las manos y me dijo, papá, con esto podré expandir mi negocio. Como siempre he soñado, la felicidad en los rostros de mis hijos era exactamente lo que yo había imaginado durante las noches que había pasado planeando este momento. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos esa gratitud, ese amor genuino que había estado buscando durante los últimos años. Aunt Carmen, que había permanecido callada durante toda la explicación, finalmente habló. Ana Aurelio y yo hemos tomado esta decisión porque ustedes son lo más importante en nuestras vidas. Con esto, nunca más tendrán que preocuparse por el dinero. Podrán darles a sus hijos la educación que ustedes recibieron. Podrán vivir con la tranquilidad que nosotros siempre quisimos darles. El resto de la tarde fue mágico. Mis hijos se quedaron hasta muy tarde, algo que no había pasado en años.
Hablamos de planes futuros, de sueños, de proyectos. Miguel mencionó que finalmente podría asociarse con un compañero ingeniero para crear su propia empresa constructora. Rosa habló de la casa que siempre había querido comprar cerca de la escuela donde trabajaba. Carlos explicó que podría pagar todas sus especializaciones médicas sin endeudarse. Isabel describió el estudio de diseño que podría montar con el dinero por primera vez en mucho tiempo. Se sentía como una familia de verdad. Mis hijos me abrazaban más, me preguntaban por mi salud, conversaban conmigo como si realmente les interesara mi opinión. Carmen estaba radiante, viéndome feliz, después de tanto tiempo de tristeza y desilusión, esa noche, cuando todos se habían ido después de despedidas largas y afectuosas. Carmen y yo nos sentamos en nuestro patio, como en los viejos tiempos. ¿Crees que hicimos lo correcto? Estoy seguro, le respondí. Viste sus caras, viste su felicidad. Esto era lo que necesitábamos hacer. A los siguientes días, fueron como un sueño. Los 4 hijos nos llamaron varias veces para agradecer, para preguntarnos cómo estábamos, para contarnos sobre los planes que estaban haciendo con el dinero. Miguel vino a visitarnos entre semana, algo que no había hecho en años. Rosa nos trajo flores. Carlos nos invitó a cenar a un restaurante elegante. Isabel pasó una tarde entera con nosotros, mostrándole a Carmen fotos de los diseños que pensaba crear en mí. Sentía como el padre más exitoso del mundo. Había logrado lo que todo padre sueña: a ver a sus hijos felices, agradecidos y cerca de la familia. El sacrificio económico valía la pena si significaba recuperar el amor y la cercanía de mis hijos. Pero, nieto mío, como dice el dicho popular, ten cuidado con lo que deseas, porque podrías obtenerlo. Yo había deseado tanto ver a mis hijos felices y agradecidos que no me detuve a pensar en las consecuencias a largo plazo de mi generosidad extrema. Las primeras semanas después de la repartición fueron perfectas, pero lentamente, muy lentamente, comenzaron a aparecer las primeras señales de que algo no estaba funcionando como yo había esperado. La primera señal fue sutil. Las llamadas telefónicas de agradecimiento comenzaron a espaciarse. De diarias pasaron a ser cada tercer día, luego semanales. Cuando yo llamaba, mis hijos sonaban ocupados, distraídos, como si tuvieran cosas más importantes que hacer que hablar con su padre. La segunda señal fue más evidente. Miguel comenzó a referirse al dinero como mi inversión en lugar de el regalo de papá. Rosa empezó a tomar decisiones sobre la venta del taller sin consultarnos, alegando que ahora ella era copropietaria. Carlos prácticamente desapareció otra vez, mandando mensajes ocasionales, pero sin visitarnos. Isabel, aunque seguía siendo cariñosa, estaba tan absorta en sus nuevos proyectos que sus visitas se volvieron cada vez más breves. La cruda realidad cuando llamé a Miguel para explicarle que Carmen necesitaba ayuda durante su recuperación. Su respuesta me dejó helado. Papá, Patricia y yo estamos muy ocupados con los planes de la nueva empresa. ¿No sería mejor contratar una enfermera? Ahora que tuvieron los recursos, pueden permitirse ese tipo de cuidados. A la forma en que dijo que tuvieron los recursos, me hizo entender algo terrible. Mis hijos ya no nos veían como personas que merecían su cuidado personal, sino como individuos que habían tenido dinero y que por lo tanto podían comprar los cuidados que necesitaran. Rosa fue más directa. Papá, yo trabajo todo el día y con el dinero que me diste estoy invirtiendo en cursos de maestría que no puedo interrumpir. Pero puedo ayudarte a encontrar una buena enfermera. Carlos ni siquiera contestó mis llamadas durante 3 días. Y cuando finalmente habló conmigo, me dijo que estaba en una etapa muy delicada de su especialización y que no podía distraerse. Isabel fue la única que mostró algo de preocupación genuina, pero incluso ella me sugirió que tal vez sería bueno considerar una residencia para adultos mayores donde mamá pudiera recibir atención profesional. Me quedé solo cuidando a Carmen, a los 75 años, tratando de ayudarla a caminar, a bañarse, a tomar sus medicamentos, a hacer ejercicios de rehabilitación. Los días se me hacían eternos y las noches aún más largas. Pero lo peor no era el cansancio físico, sino la comprensión gradual de que había cometido el error más grande de mi vida
Una tarde, mientras Carmen dormía después de tomar sus medicamentos para el dolor, me senté en el patio y traté de entender qué había salido mal. Había dado a mis hijos todo lo que tenía. Había demostrado mi amor de la manera más generosa posible, y el resultado era que me habían abandonado en el momento en que más los necesitaba en el problema. Nieto mío, era que yo había confundido generosidad con amor, y mis hijos habían aprendido a confundir recibir con merecer. Al darles todo sin esperar nada a cambio, les había enseñado que yo no tenía valor más allá de lo que podía proveerles. Al no pedirles nunca que me dieran algo de vuelta, les había enseñado que yo no necesitaba nada de ellos. La rehabilitación de Carmen duró 3 meses. 3 meses en los que prácticamente no recibimos visitas de nuestros hijos. Miguel vino una vez, permaneció media hora, y se fue diciendo que tenía una junta importante. Rosa nos llamaba por teléfono, pero siempre tenía una excusa para no venir. Carlos mandó flores para el cumpleaños de Carmen, pero ni siquiera se molestó en llamar. Isabel era la única que visitaba ocasionalmente, pero incluso sus visitas eran breves y llenas de historias sobre su éxito profesional. Fue durante esos meses que Carmen comenzó a cambiar de manera definitiva. La mujer que había sido mi compañera de vida, mi cómplice, mi mejor amiga, comenzó a apagarse como una vela que se queda sin cera. No era solo el dolor físico de la fractura, era el dolor del alma al darse cuenta de que habíamos perdido a nuestros hijos de la peor manera posible. Los habíamos perdido por amarlos demasiado. Don Aurelio me dijo una noche: creo que nos equivocamos en todo. Sus palabras eran como cuchillos, porque yo sabía que tenía razón. Creíamos que ser buenos padres significaba darles todo, pero lo que realmente hicimos fue criarlos para que no nos necesitaran, para que no nos valoraran, para que vieran nuestro amor como algo que merecían por derecho, en lugar de como un regalo. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Carmen apenas hablaba, apenas comía, apenas sonreía. Yo trataba de animarla, de hacerla reír con los chistes que solían gustarle, pero era como si hubiera perdido las ganas de vivir. Los médicos decían que físicamente estaba recuperándose bien, pero yo sabía que el problema no era físico en una mañana. Al despertar, Carmen no se levantó conmigo como era su costumbre. Cuando fui a revisar, estaba despierta pero mirando al techo con los ojos vacíos. ¿Qué pasa, mi amor? La pringa. Estoy pensando en que tal vez nuestros hijos tienen razón, me respondió. Tal vez es hora de que vayamos a una de esas residencias para ancianos. En sus palabras me partieron el corazón, porque entendí que Carmen había perdido no solo la esperanza de recuperar a nuestros hijos, sino también las ganas de luchar por nuestra dignidad como padres. Esa tarde, tomé una decisión que cambiaría el curso final de esta historia. Llamé a los 4 hijos y les pedí que vinieran a casa para otra reunión familiar urgente. Esta vez, no todos confirmaron inmediatamente. Miguel dijo que estaba muy ocupado, pero que trataría de hacer un espacio. Rosa me preguntó si podía ser por teléfono porque tenía cursos entre semana. Carlos directamente me dijo que estaba en exámenes y que dependería de cómo se sintiera. Pero yo insistí. Les dije que era algo relacionado con el futuro de Carmen y mío, y que necesitaba hablar con todos en persona. Finalmente, después de mucha insistencia, todos acordaron venir el domingo siguiente, al capítulo 9, a la confrontación. Inevitable. Cuando mis hijos llegaron ese domingo, la atmósfera era completamente diferente a la de la reunión anterior. No había la emoción festiva de meses atrás. No había la expectativa alegre de recibir buenas noticias. Esta vez llegaron con prisa, con la actitud de personas que están cumpliendo una obligación molesta. A Miguel llegó último, y con cara de fastidio. Papá, espero que esto sea realmente importante, porque Patricia y yo teníamos planes para hoy. Sus palabras me dolieron, pero me dieron también la fuerza que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Los reuní en la sala, la misma sala donde meses atrás les había dado la noticia más generosa de mi vida. Carmen estaba sentada en su silla favorita, pálida y delgada, pero con una dignidad que me recordó a la mujer de la que me había enamorado décadas atrás. Hijos, comencé. Los he reunido porque necesito decirles algo que debí decirles hace mucho tiempo. Paré, respiré profundo y continué. Están abandonando a su madre y a mí, y no puedo permitir que eso siga pasando.
A Miguel se enderezó en su silla, molesto. ¿Abandonándolos? Papá, nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades. No podemos estar aquí todo el tiempo, como cuando éramos niños. No les estoy pidiendo que estén aquí todo el tiempo, le respondí, sintiendo que la frustración de meses comenzaba a salir. Les estoy pidiendo que estén aquí de vez en cuando, que cuando su madre se enferma, al menos uno de ustedes venga a ver cómo está, que cuando los llamamos, no actúen como si fuéramos una interrupción en sus vidas importantes. Ann Rosa comenzó a llorar, pero sus lágrimas me parecieron más de culpa que de genuina tristeza. Papá, tú no entiendes lo difícil que es nuestra situación. Tenemos trabajo, tenemos gastos, tenemos nuestros propios problemas, sus propios problemas. Exploté, finalmente. ¿Cuáles problemas? Les di todo mi dinero, todo lo que había ahorrado durante 40 años de trabajo, para que no tuvieran problemas económicos. ¿Qué más quieren de mí? Carlos, que había permanecido callado, finalmente habló a papá. Tú decidiste darnos ese dinero. Nosotros no te lo pedimos. Y el hecho de que nos lo hayas dado no significa que ahora tengamos que estar disponibles las 24 horas del día para ustedes. En sus palabras, me golpearon como una bofetada. ¿No me lo pidieron? Repetí, incrédulo. Durante 25 años de pagarles la educación, los gastos, las carreras universitarias, ¿nunca me pidieron nada? ¿Todo eso lo hice porque me sobra el dinero? Eso es diferente, dijo Miguel. Eso era tu obligación como padre. Los padres deben darles educación a sus hijos. Mi obligación. Sentí que las fuerzas me abandonaban. ¿Y cuál es la obligación de los hijos hacia los padres? ¿No existe eso en su vocabulario? Isabel, que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló con voz temblorosa. Papá, nosotros los queremos mucho, pero no podemos vivir nuestras vidas solo para cuidarlos a ustedes. Eso no es justo. ¿No es justo? La miré fijamente. ¿Saben lo que no es justo? Que su madre y yo hayamos sacrificado 40 años de nuestras vidas para darles todo lo que tienen. Y ahora que necesitamos un poco de su tiempo, un poco de su cariño, un poco de su presencia, ustedes digan que no es justo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis 4 hijos me miraban como si fuera un extraño que los estuviera chantajeando emocionalmente. Carmen, que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló con una voz tan débil que tuvieron que inclinarse para escucharla. Hijos míos, dijo, su padre y yo cometimos un error muy grande. Creíamos que amarlos significaba darles todo sin pedirles nada a cambio. Pero lo que realmente hicimos fue enseñarles que ustedes solo necesitan tomar y nosotros solo necesitamos dar. Rosa se acercó a Carmen y tomó sus manos. Mamá, nosotros los queremos. Pero no, interrumpió Carmen con una firmeza que no había mostrado en meses. No digan que nos quieren. El amor se demuestra con acciones, no con palabras, y sus acciones nos han demostrado claramente cuál es nuestro lugar en sus vidas. A Miguel se puso de pie, claramente incómodo. Mira, papá, si esto es sobre dinero, nosotros podemos ayudar a contratar a alguien que los cuide. Podemos pagar una enfermera o contribuir para una residencia de ancianos donde estén cómodos. Una residencia de ancianos, repetí, sintiendo que algo se rompía definitivamente en mi pecho. ¿Esa es su solución? ¿Deshacerse de nosotros, mandándonos a que otros extraños nos cuiden? No es deshacerse, dijo Carlos defensivamente. Es buscar la mejor atención posible para ustedes. A la mejor atención posible, les dije, poniéndome de pie también, sería tener a sus hijos cerca. Sería saber que, a pesar de que ya no somos útiles económicamente, todavía somos importantes en sus vidas. Pero evidentemente, eso es demasiado pedir. La última carta. ¿Qué tipo de decisión? La pregunté a Carmen, aunque en el fondo ya sabía hacia dónde iba su pensamiento. Habíamos llegado al punto donde teníamos que elegir entre nuestra dignidad y nuestra esperanza de reconciliarnos con nuestros hijos. Creo que debemos irnos. Aurelio, me dijo con una voz que sonaba más fuerte de lo que había sonado en meses. Debemos irnos de esta casa, de este pueblo, de esta vida que construimos pensando en ellos. Debemos empezar de nuevo.
solos, y ver si todavía podemos encontrar algo de felicidad en nuestros años que nos quedan. Su propuesta me sorprendió. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Nos habíamos quedado sin dinero por haber sido generosos. Nos habíamos quedado sin hijos por haberlos amado demasiado. Lo único que nos quedaba era nuestra dignidad, y esa la podíamos conservar solo si dejábamos de mendigar el amor de personas que ya no nos valoraban. ¿A dónde iríamos? No tenemos dinero para empezar en otro lado. Carmen me sonrió con esa sonrisa que hacía décadas no veía. Esa sonrisa de la mujer valiente que se había casado conmigo cuando no teníamos nada. ¿Te acuerdas de mi hermana Rosa, la que vive en el puerto? Me escribió el mes pasado invitándome a visitarla. Dice que cerca de su casa hay una casita pequeña que se renta muy barata, y que con mi experiencia en costura y la tuya en carpintería podríamos ganar lo suficiente para vivir modestamente. La idea me parecía a la vez aterradora y liberadora. Aterradora porque significaba admitir que habíamos fracasado como padres, que habíamos perdido definitivamente a nuestros hijos, pero liberadora porque significaba dejar de vivir esperando migajas de cariño de personas que nos veían como una carga durante los siguientes días. Carmen y yo planeamos nuestra partida en secreto. No les dijimos nada a los hijos, porque sabíamos que si les contábamos, tratarían de disuadirnos con promesas vacías de cambiar, de visitarnos más, de cuidarnos mejor, y nosotros ya no teníamos energía para más promesas rotas. Vendimos los pocos muebles que nos quedaban, empacamos nuestras pertenencias más importantes en 2 maletas pequeñas, y una mañana de martes, muy temprano, tomamos el autobús hacia el puerto donde vivía la hermana de Carmen, Antis Durnos. Dejé una carta en la mesa de la cocina, una carta que había escrito durante varias noches, pesando cada palabra, porque sabía que podría ser la última comunicación que tendría con mis hijos. Queridos hijos, comenzaba la carta. Cuando lean esto, su madre y yo ya nos habremos ido. No se preocupen por buscarnos, porque no queremos ser encontrados. Hemos decidido pasar nuestros últimos años viviendo para nosotros mismos, algo que nunca hicimos durante los 40 años que vivimos para ustedes. No los culpo por no amarnos como nosotros los amamos a ustedes. El amor no se puede exigir, no se puede comprar, no se puede mendigar. Oh, exist, oh no, exist. Y hemos llegado a la conclusión dolorosa de que, para ustedes, nosotros ya no existimos más que como una obligación molesta. Les deseo toda la felicidad del mundo con el dinero que les dimos. Espero que lo usen sabiamente, que les sirva para construir las vidas exitosas que siempre soñaron. Solo les pido una cosa: si algún día tienen hijos propios, recuerden que el amor de los padres no debe darse por sentado, y que la generosidad sin límites puede convertirse en la peor de las maldiciones. No guarden rencor hacia nosotros por esta decisión. La tomamos con amor, con la esperanza de que algún día, cuando sean padres, ustedes también entiendan por qué fue necesaria. Tal vez entonces nos perdonen por haber sido demasiado buenos padres, y tal vez se perdonen a ustedes mismos por haber sido tan ingratos. Los amamos, y precisamente por eso nos vamos, porque el amor verdadero a veces significa alejarse para que todos puedan ser libres de vivir sus propias vidas sin cargas ni resentimientos. Firme la carta simplemente como papá y mamá, las palabras que durante décadas habían sido las más importantes en nuestras vidas y que ahora estábamos dejando atrás. En el viaje en autobús duró 8 horas. Carmen y yo permanecimos callados la mayor parte del tiempo, mirando por la ventana cómo se alejaba el paisaje que había sido nuestro hogar durante toda la vida. No era tristeza lo que sentíamos, sino una extraña mezcla de alivio y determinación. Cuando llegamos al puerto, la hermana de Carmen nos recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas, entendiendo instintivamente que habíamos vivido algo muy doloroso y que necesitábamos tiempo para sanar. La casita que rentamos era diminuta comparada con la casa que habíamos dejado, pero tenía algo que nuestra casa había perdido en los últimos años. Paz. No tenía teléfono, así que no podíamos recibir llamadas. No tenía dirección conocida por nuestros hijos, así que no podían encontrarnos por primera vez en décadas. Carmen y yo estábamos completamente solos, completamente libres.
y completamente responsables solo de nuestros propios sentimientos. Los primeros días fueron difíciles. Extrañábamos todo, el pueblo, la casa, la rutina, y sí, también extrañábamos a nuestros hijos. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar en nosotros. Cada uno con excusas diferentes, cada uno prometiendo hablar pronto y venir más seguido. Pero Carmen y yo sabíamos que eran promesas vacías, palabras dichas para calmar su propia conciencia en esa noche. Acostados en nuestra cama, Carmen me dijo algo que nunca olvidaré a Aurelio. Creo que es hora de tomar una decisión difícil. El renacer, comenzamos a redescubrirnos como personas, no solo como padres. Carmen volvió a coser, pero esta vez para sí misma, creando manteles y cortinas hermosas que decoraban nuestra pequeña casa. Yo comencé a hacer pequeños trabajos de carpintería para los vecinos, no por necesidad económica urgente, sino por el placer de crear algo con mis propias manos. Las mañanas las dedicábamos a caminar por la playa. Carmen había recuperado fuerzas en sus piernas, y juntos recorríamos la orilla del mar, hablando de cosas que no habíamos hablado en años, a nuestros sueños de juventud, nuestros recuerdos de cuando éramos novios, nuestros planes para el futuro inmediato. Una tarde, mientras caminábamos tomados de la mano como adolescentes, Carmen me dijo algo que me llenó de una alegría que hacía años no sentía en Aurelio. Creo que por primera vez en 40 años, soy feliz de verdad. Feliz de una manera simple, sin complicaciones, sin esperar nada de nadie, más que de nosotros mismos. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre todo lo que habíamos vivido. Durante décadas, nuestra felicidad había dependido de la aprobación, el éxito y el cariño de nuestros hijos. Habíamos condicionado nuestra alegría a la alegría de ellos, nuestro bienestar a su bienestar, nuestra satisfacción a su gratitud. Ahora, por primera vez, estábamos aprendiendo a ser felices por nosotros mismos. Con nosotros mismos. Era una felicidad diferente, más madura, más auténtica. No dependía de lo que otros pensaran de nosotros o hicieran por nosotros. Los vecinos del puerto eran gente sencilla y acogedora. No sabían nada de nuestra historia pasada, de nuestros sacrificios, de nuestras desilusiones. Para ellos, simplemente éramos don Aurelio y doña Carmen, una pareja de ancianos que habían llegado a pasar sus últimos años cerca del mar. Esta anonimidad era liberadora. No teníamos que representar ningún papel. No teníamos que ser los padres que habían dado todo por sus hijos. No teníamos que cargar con el peso de expectativas ajenas. Podíamos ser simplemente nosotros mismos. Pasaron 6 meses sin que tuviéramos noticias de nuestros hijos. A veces me preguntaba si habrían leído la carta, si se habrían preocupado por nuestra desaparición, si nos estarían buscando, pero cada vez que estos pensamientos llegaban a mi mente, los alejaba conscientemente. Habíamos tomado la decisión de cortar esa cadena de dependencia emocional y teníamos que respetarla. Una mañana, mientras trabajaba en mi pequeño taller improvisado en el patio trasero de la casa, escuché a Carmen gritando desde adentro. Corrí hacia ella, temiendo que se hubiera lastimado, pero la encontré de pie en la puerta, sosteniendo una carta en sus manos temblorosas. «Es de Miguel», me dijo con una voz que no sabía si era de alegría o de terror. «Nos encontró». Tomé la carta con manos que también temblaban. Él sobretenía un membrete elegante de la empresa constructora que Miguel había montado con el dinero que le habíamos dado. Adentro había una carta escrita a máquina, formal, fría. «Estimados padres», comenzaba, después de varios meses de búsqueda, «finalmente hemos logrado localizarlos a través de un investigador privado. Queremos informarles que todos estamos bien y que hemos estado preocupados por su bienestar desde que se fueron sin avisar». La carta continuaba con un tono que me resultaba extrañamente distante. «Entendemos que se sintieron abandonados por nosotros y queremos disculparnos si nuestras acciones los hirieron. Sin embargo, creemos que su decisión de irse sin comunicarse fue precipitada y ha causado mucha angustia en toda la familia. Por eso, hemos tomado la decisión de traerlos de vuelta a casa. Hemos contratado los servicios de una empresa de cuidado de ancianos que se ocupará de todas sus necesidades y hemos preparado una cuenta especial para cubrir todos los gastos médicos y de manutención que puedan surgir». Al leer esas líneas, sentí una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Había una parte de mí que se alegraba de saber que nuestros hijos finalmente se habían dado cuenta
de que nos necesitaban. Por otro lado, había algo en el tono de la carta que me molestaba profundamente. Carmen me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué crees que debemos hacer? Yo no tenía una respuesta inmediata. Había pasado tanto tiempo soñando con el momento en que nuestros hijos nos buscarían que no había preparado mi corazón para la realidad de cómo se sentiría cuando finalmente sucediera. No lo sé, le respondí, honestamente. Pero creo que primero necesitamos pensar muy bien qué es lo que realmente queremos para el resto de nuestras vidas. Esa noche, Carmen y yo nos sentamos en la pequeña terraza de nuestra casa frente al mar y tuvimos la conversación más importante de nuestro matrimonio. Una conversación que definiría no solo nuestro futuro, sino el legado que dejaríamos para las generaciones que vendrían después de nosotros. La sabiduría de la experiencia, Carmen, le dije mientras observábamos las olas romper contra las rocas. Durante estos 6 meses hemos aprendido algo que nos tomó 70 años descubrir, aunque el amor verdadero no se mendiga, no se compra y no se puede exigir como pago por sacrificios pasados. Ella asintió lentamente. Y también hemos aprendido que la felicidad no puede depender de lo que otros hagan por nosotros, sino de lo que nosotros hagamos por nosotros mismos. Agregó con una sabiduría que solo viene después de haber vivido mucho y haber sufrido lo suficiente. Pero, continué, también hemos aprendido que nuestros hijos son productos de nuestra forma de criarlos. Y si hay algo mal en cómo nos tratan ahora, parte de esa responsabilidad es nuestra. Carmen tomó mi mano. ¿Crees que deberíamos regresar? Era la pregunta que habíamos estado evitando durante toda la conversación. Creo, le dije después de pensar cuidadosamente, que deberíamos regresar, pero no como los padres que se fueron. Deberíamos regresar como las personas que hemos aprendido a ser aquí, personas que saben cuál es su valor, que no mendigan amor, que no se sacrifican hasta desaparecer. Y si nuestros hijos no pueden aceptar esa versión de nosotros, entonces tendremos que aprender a vivir con esa realidad, le respondí. Porque ya no podemos volver a ser los padres que dan todo sin recibir nada, que se sacrifican hasta desaparecer, que condicionan su felicidad a la gratitud de sus hijos. Al día siguiente, escribí una respuesta a la carta de Miguel. Pero esta vez, la carta venía de un hombre diferente, un padre que había aprendido lecciones dolorosas, pero necesarias. Querido Miguel, escribí, recibimos tu carta y nos alegra saber que están bien. También nos alegra saber que se preocuparon por nosotros lo suficiente como para buscarnos. Sin embargo, queremos aclarar algunas cosas importantes. Primero, no nos fuimos por despecho o por capricho, nos fuimos porque habíamos perdido nuestra dignidad como personas al convertirnos únicamente en proveedores de dinero y recursos para ustedes. Segundo, si decidimos regresar, será bajo condiciones muy claras. No queremos cuidadores contratados, queremos el cuidado y la compañía de nuestros hijos, no porque sea su obligación, sino porque genuinamente desean estar con nosotros. Tercero, ya no somos los padres que teníamos antes. Somos personas que han redescubierto su propio valor, que han aprendido a ser felices independientemente de lo que otros hagan por ellas, y que no están dispuestas a sacrificar su dignidad por mantener relaciones familiares superficiales. Si estas condiciones les parecen aceptables, estaremos dispuestos a conversar sobre un posible regreso. Si no, respetaremos su decisión y continuaremos viviendo nuestras vidas aquí, donde hemos encontrado paz y dignidad. Esperamos su respuesta, pero no la necesitamos para ser felices. Firmé la carta como Aurelio Mendoza, no como papá, porque había aprendido que ser padre es un privilegio que se gana día a día, no un título que se conserva automáticamente por haber procreado. La respuesta llegó 2 semanas después. Esta vez no era solo de Miguel, sino una carta firmada por los 4 hijos. El tono era completamente diferente al de la carta anterior. Queridos papá y mamá, comenzaba. Su carta nos hizo reflexionar profundamente sobre la relación que hemos tenido con ustedes durante los últimos años. Y aunque nos duele admitirlo, creemos que tienen razón en muchas de las cosas que dicen. La carta continuaba con disculpas genuinas, con reconocimientos de errores y con promesas que sonaban diferentes a las promesas vacías del pasado.
Pero lo más importante era la última frase en sí: deciden regresar. Queremos conocer a las personas en que se han convertido durante estos meses, no tratar de recuperar a los padres que éramos incapaces de valorar. Carmen lloró al leer esa carta, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante los años de dolor. Eran lágrimas de alivio, de esperanza cautelosa, de la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Crees que es sincero, Mip? ¿Crees que realmente han cambiado? ¿O solo están diciendo lo que creen que queremos escuchar? No lo sé, le respondí, honestamente. Pero creo que vale la pena averiguarlo. Pero esta vez iremos preparados. Iremos como las personas que somos ahora, no como las que éramos antes. Por uno, cada uno con excusas diferentes, cada uno prometiendo hablar pronto y venir más seguido. Pero Carmen y yo sabíamos que eran promesas vacías, palabras dichas para calmar su propia conciencia. Esa noche, acostados en nuestra cama, Carmen me dijo algo que nunca olvidaré: Ana Aurelio, creo que es hora de tomar una decisión difícil.